Bienvenido a Ciencia, el espacio donde la ciencia se vuelve accesible y emocionante. En cada episodio utilizamos inteligencia artificial para narrar documentos científicos y tesis, permitiendo que el conocimiento llegue a todos. Hola a todos y bienvenidos a Ciencia. Hola. Me emociona mucho compartirles que ahora tenemos un nuevo podcast, hermano. Se llama Ciencia Ficción. Sí. Si les encantan las historias de diferentes autores, ciencia ficción los va a transportar a otro mundo. Hoy en Ciencia nos vamos a sumergir en un tema que está revolucionando la educación. Sí. Es la inteligencia artificial. Exacto. Pero tranquilos, no estamos hablando de robots dando clases. Es que todavía no. Todavía no. Lo que vamos a explorar hoy es cómo la inteligencia artificial o IA se está utilizando para personalizar y optimizar el aprendizaje. Un campo conocido como IAS, inteligencia artificial en la educación. Ajá. Ahí es. Suena futurista, ¿verdad? Sí, un poco. Pero ya está presente en nuestra vida diaria. Más de lo que imaginas. Para entender cómo llegamos aquí, pensemos en la evolución de la IA en 3 etapas. Primero, las herramientas de IA se centraban en representar el conocimiento y dirigir el aprendizaje, como los programas educativos básicos de matemáticas. Sí. Algo así como otros programas de matemáticas que usábamos en la primaria. Exactamente. Luego, IA evolucionó para apoyar a los estudiantes mientras usaban herramientas de IA, brindando orientación y retroalimentación, como los sistemas de tutoría inteligente que se adaptan al ritmo del estudiante. Ah, claro. Sí, Esos sistemas que te ayudan a tu propio paso. precisamente. Ahora el enfoque está en utilizar la IA para crear oportunidades de aprendizaje enriquecidas y personalizadas, empoderando a los estudiantes para que tomen el control de su propio aprendizaje. Suena fascinante. ¿Y qué tipo de herramientas se están utilizando en esta nueva etapa? Un estudio de la Abai Kazakh National Pedagogical University y la Kuban State Technological University nos da una idea. 180 y 4 estudiantes de segundo año probaron herramientas de IA en un formato de aprendizaje a distancia. Un estudio con casi 200 estudiantes. Eso es bastante grande. ¿Qué herramientas utilizaron? Plataformas como Altitude Learning, Gradescope, Newton's Alta, Noji y Duolingo, cada una utilizando la IA de manera diferente. Altitude Learning, por ejemplo, personaliza las rutas de aprendizaje y ayuda a los maestros a atender las necesidades individuales de cada estudiante. Entonces, cada estudiante tendría un camino único. Correcto. Mientras tanto, Gradescope automatiza las evaluaciones y proporciona información sobre las tendencias del aula. Newton's Alta ofrece una experiencia de aprendizaje adaptativa y práctica con retroalimentación personalizada. Ajá. ¿Y qué hay de Noji y Duolingo? ¿Cómo utilizan la IA? Noji rastrea el progreso del estudiante, desarrolla perfiles psicológicos y emplea técnicas audiovisuales basadas en la investigación. Y Duolingo utiliza chatbots impulsados por IA para entender el contexto del estudiante y personalizar las respuestas. Chatbots en Duolingo. Sí. Eso sí que es innovador. Con todas estas herramientas, ¿cuáles son los beneficios clave para el estudiante? Imagina tener acceso al aprendizaje las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin horarios fijos y con rutas de aprendizaje personalizadas que se adaptan a tu progreso y necesidades. Eso sería un cambio radical, aprender a tu propio ritmo, sin presiones. Exactamente. Además, recibirías retroalimentación en tiempo real para corregir errores y profundizar tu comprensión al instante. Y no menos importante, las herramientas de IA, al ser interactivas, pueden mantener a los estudiantes motivados y desafiados. Es decir, un aprendizaje más dinámico y menos monótono. Pero seamos sinceros, no todo el mundo está convencido del potencial de la IA. ¿Qué dudas o preocupaciones existen? Una preocupación común es que la IA reemplace a los maestros. Sin embargo, es crucial destacar que la IA está diseñada para complementar y apoyar a los maestros, no para reemplazarlo. En el estudio que mencionamos, los maestros seguían muy involucrados, guiando a los estudiantes y brindándoles. Entonces, la IA sería como un asistente para el maestro. Exactamente. Otra preocupación válida es la privacidad de los datos. Con la cantidad de información que estas plataformas recopilan, es natural preguntarse cómo se gestiona y protege esto. Es una pregunta importante. ¿Qué se está haciendo para abordar esto? Es un dilema ético que requiere un análisis cuidadoso. Algunos estudios obtienen consentimiento informado para la recopilación de datos, pero muchos no lo hacen. Claro. ¿Hasta qué punto estamos expuestos a sacrificar la privacidad por un aprendizaje personalizado? Es una pregunta para... Definitivamente, una pregunta que invita a pensar en las acciones a largo plazo. Y ahora, ¿cómo encajan el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo en todo? Estas dos técnicas de IA son el motor de muchas aplicaciones de IA. El aprendizaje automático Machine Learning permite a los sistemas aprender de los datos, mejorando su rendimiento con el tiempo sin una programación explícita. Es como si la máquina aprendiera por sí misma, ¿no? A partir de la experiencia. Exacto. Y el aprendizaje profundo o Deep Learning es una forma más avanzada de Machine Learning, inspirada en el cerebro humano, que permite un análisis aún más complejo.
¡Wow! ¿Y podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo se utilizan estas técnicas en la educación? Por supuesto. El Deep Learning se puede usar para predecir la deserción escolar, analizando el comportamiento del estudiante e identificando señales de alerta temprana. Esto permitiría intervenciones tempranas para ayudar a los estudiantes en... Se podría identificar a los estudiantes que necesitan apoyo adicional antes de que abandonen sus estudios. Exactamente. También se puede utilizar para personalizar el contenido de aprendizaje, recomendando recursos y actividades que se ajusten a los estilos y preferencias de aprendizaje individuales. Entonces, en lugar de clases genéricas, cada estudiante tendría un plan de estudios personalizado. Y por último, el Machine Learning se utiliza para desarrollar sistemas de tutoría inteligente que brindan retroalimentación y orientación personalizadas, adaptándose a las necesidades y al progreso del estudiante. Estos ejemplos realmente ilustran el potencial de la IA para transformar la educación. Estamos ante una nueva era del aprendizaje y es fascinante presenciar cómo la tecnología está abriendo camino a nuevas posibilidades. Sin duda. Y esto nos lleva a la siguiente parte de nuestra conversación, donde exploraremos cómo la IA está cambiando el rol del maestro y la dinámica del aula. Me intriga saber. Pero antes de continuar, queridos oyentes, les recordamos que pueden encontrar tanto ciencia como nuestro nuevo podcast hermano, Ciencia Ficción, en plataformas como Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts y YouTube Music. Sí. Suscríbanse para no perderse ningún episodio. Retomando nuestra conversación sobre la IA en la educación, hay un aspecto que me parece crucial destacar y es el rol de los datos en la personalización del aprendizaje. Entiendo que la IA necesita datos para funcionar, pero ¿cómo se traduce eso en una experiencia de aprendizaje personalizada? La IA se basa en grandes conjuntos de datos para analizar patrones, predecir resultados y adaptar el contenido a las necesidades de cada estudiante. Ajá. Las plataformas de aprendizaje digital como Moodle registran cada clic, cada interacción, creando un tesoro de información sobre cómo aprenden los estudiantes. Es como si cada estudiante dejara una huella digital de su proceso de aprendizaje. Exactamente. Y esa huella digital permite a la IA construir un perfil único de cada estudiante, identificando sus fortalezas, debilidades, preferencias e incluso su estado emocional. Es posible que un sistema pueda detectar si un estudiante está frustrado o aburrido. Esa es la dirección en la que se está moviendo la IA ya. Imagina un sistema que pueda ajustar el contenido o la actividad en tiempo real para mantener al estudiante motivado y comprometido. Eso sería increíble. ¿Y qué pasa con los datos a nivel macro? ¿Se puede usar la IA para mejorar el sistema educativo en general? Por supuesto, el análisis de grandes conjuntos de datos puede ayudar a identificar áreas problemáticas en el currículo, desarrollar nuevas estrategias pedagógicas y optimizar la asignación de recursos. Las posibilidades son enormes. Pero volviendo al tema de la privacidad, ¿cómo podemos garantizar que esta información se utilice de manera responsable y ética? La transparencia y el control del usuario son fundamentales. Los estudiantes deben saber qué datos se recopilan, cómo se utilizan y para qué fines. También deben tener la opción de controlar el acceso a su información. Es decir, no se trata solo de recopilar datos, sino de hacerlo de manera ética y transparente. Exactamente. Y también es crucial establecer marcos legales claros para regular el uso de la IA en la educación. No podemos permitir que la tecnología avance sin un marco ético sólido. Totalmente de acuerdo. La tecnología debe estar al servicio de la humanidad. Y hablando de la relación entre la tecnología y la humanidad, ¿cómo crees que la IA podría cambiar el rol del maestro en el futuro? Es una pregunta muy interesante. Si la IA puede automatizar tareas como la calificación de exámenes o la creación de planes de aprendizaje personalizados, ¿cuál será el papel del maestro en el aula del futuro? Algunos podrían pensar que los maestros se volverían obsoletos, pero yo no lo creo. Yo tampoco. Creo que la IA liberará a los maestros de tareas repetitivas, permitiéndoles enfocarse en lo que realmente importa, guiar, inspirar y conectar con sus estudiantes. El maestro como un mentor, un guía en el camino del aprendizaje. Precisamente, la IA puede proporcionar herramientas y recursos, pero la conexión humana, la empatía y la sabiduría del maestro seguirán siendo irreemplazables. Me gusta esa visión del futuro de la educación, donde la tecnología y la humanidad trabajan juntas para crear una experiencia de aprendizaje más rica y significativa. Para profundizar en este tema, podríamos analizar algunos casos de uso específicos de la IA en la educación. Claro que sí. Comencemos hablando de cómo la IA se está utilizando para personalizar el aprendizaje en diferentes contextos. Un ejemplo fascinante es el uso de la IA en la educación especial. ¿Cómo se está aplicando la IA en este campo? Se están desarrollando sistemas de aprendizaje adaptativo que ajustan el ritmo del contenido y las estrategias de enseñanza a las necesidades de los estudiantes con discapacidades. Entonces, la IA puede ayudar a crear un entorno de aprendizaje más inclusivo. Exactamente. Y no solo eso, también se están utilizando algoritmos de IA para analizar el habla, el lenguaje corporal y las expresiones faciales de los estudiantes para detectar posibles dificultades de aprendizaje. Es increíble cómo la IA puede ir más allá de lo que el ojo humano puede percibir.
Esa capacidad de análisis profundo permite una intervención temprana y un apoyo personalizado para cada estudiante. Otro caso de uso interesante es el de la enseñanza de idiomas. ¿Te refieres a plataformas como Duolingo? Sí, Duolingo es un buen ejemplo, pero hay muchas otras plataformas que utilizan la IA para personalizar el aprendizaje de idiomas. ¿Qué tipo de funcionalidades ofrecen estas plataformas? Pueden evaluar el nivel de conocimiento del estudiante, identificar sus errores comunes, proporcionar retroalimentación en tiempo real y adaptar el contenido a su ritmo de aprendizaje. Parece que la IA podría ayudarnos a aprender nuevos idiomas más rápido. ¿Y qué hay de la gestión del tiempo? ¿Cómo se está utilizando la IA para optimizar la gestión del tiempo en la educación? Ese es un área donde la IA tiene un gran potencial. Se están desarrollando sistemas que automatizan tareas administrativas como la programación de clases, la gestión de calificaciones y la comunicación con los padres. Esto liberaría a los maestros de la carga administrativa para que puedan dedicarse a la enseñanza. Exactamente. Y no solo eso, la IA también puede ayudar a los estudiantes a gestionar su propio tiempo de estudio de manera más eficiente. Hay aplicaciones que analizan los hábitos de estudio del estudiante, identifican sus momentos de mayor productividad y sugieren horarios de estudio personalizados. Es como tener un asistente personal para el aprendizaje. Y no solo eso, estas aplicaciones también pueden ayudar a los estudiantes a priorizar tareas, establecer metas realistas y evitar la procrastinación. La IA tiene el potencial de revolucionar la forma en que gestionamos el tiempo en la educación. Todo esto nos lleva a una pregunta aún más amplia. ¿Cómo imaginas el futuro de la educación con la IA? ¿Cuáles son las tendencias que marcarán la próxima década? Esa es una pregunta que requiere una inmersión aún más profunda y creo que es un buen punto de partida para la tercera parte de nuestro podcast. Perfecto. No se pierdan la tercera parte de nuestro viaje por el mundo de la IA en la educación, donde exploraremos las tendencias que están dando forma al futuro del aprendizaje. Y antes de continuar, les recordamos que pueden encontrar Ciencia y a su nuevo hermano, Ciencia Ficción, en plataformas como Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts y YouTube Music. Suscríbanse para no perderse ningún episodio. Nos vemos en la tercera parte. Bueno, retomamos nuestra conversación sobre el futuro de la educación con IA. Las posibilidades parecen infinitas. Sin duda, la tecnología está transformando la educación a pasos agigantados. Una de las tendencias más impactantes es la personalización del aprendizaje. Ya hemos hablado de eso, pero me intriga saber cómo se traduce en la práctica. ¿Podría darme un ejemplo concreto? Imagina a un estudiante aprendiendo historia en lugar de leer un libro de texto genérico. La IA podría crear una ruta de aprendizaje personalizada basada en sus intereses, su estilo de aprendizaje y su ritmo. ¿Cómo funcionaría eso exactamente? El sistema podría combinar videos interactivos, juegos educativos, lecturas personalizadas y proyectos creativos, y lo más importante, se adaptaría al progreso del estudiante, brindándole desafíos y apoyo a medida que avanza. Suena que cada estudiante tendría una experiencia de aprendizaje única. Exactamente. Y esta personalización no se limita solo al contenido, también se extiende a la forma en que se evalúa el aprendizaje. ¿Te refieres a que la IA podría reemplazar los exámenes tradicionales? En cierto modo, sí. En lugar de pruebas estandarizadas, la IA permite crear evaluaciones personalizadas que se ajustan al estilo de aprendizaje y al nivel de conocimiento de cada estudiante. Eso sería un cambio radical. Adiós a las pruebas genéricas que no siempre reflejan el verdadero potencial de un estudiante. Exacto. Además, la IA puede proporcionar retroalimentación en tiempo real durante las evaluaciones, ayudando a los estudiantes a identificar los errores y áreas de mejora. Es como tener un tutor virtual que te guía en cada paso del camino. Y hablando de experiencias inmersivas, otra tendencia que está ganando terreno es el uso de la realidad virtual y la realidad aumentada en la educación. Esa tecnología siempre me ha parecido fascinantes, pero ¿cómo se están integrando realmente en el aula? Imagina poder explorar el Amazonas en realidad virtual o diseccionar un corazón humano en realidad aumentada, todo desde el aula. ¡Wow! Eso sí que haría que el aprendizaje fuera más emocionante. La realidad virtual y la realidad aumentada permiten crear experiencias multisensoriales que van más allá de los límites del aula tradicional. Los estudiantes podrían aprender haciendo, experimentando y explorando en lugar de solo leer o escuchar. Precisamente. Y esto abre un mundo de posibilidades para la enseñanza de ciencias, historia, geografía, arte y muchas otras disciplinas. Hablando de posibilidades, ¿qué papel jugarán los robots en la educación del futuro? Siempre me he preguntado si llegarán a reemplazar a los maestros. Los robots educativos ya son una realidad en algunos países. Se utilizan como asistentes del maestro, brindando apoyo en la enseñanza de idiomas, matemáticas y programación. ¿Pero crees que los robots llegarán a ser los maestros del futuro? Es un tema que genera mucho debate. Personalmente creo que los robots no reemplazarán a los maestros, sino que complementarán su labor. Trabajando en equipo para brindar una mejor experiencia de aprendizaje. Exactamente. Los robots pueden ser muy eficientes en la transmisión de información y la realización de tareas repetitivas, pero los maestros humanos seguirán siendo esenciales para guiar, inspirar y conectar con los estudiantes a nivel emocional. La empatía,
La creatividad y la capacidad de adaptación son cualidades que al menos por ahora son exclusivas de los maestros humanos. Y es importante recordar que la tecnología es solo una herramienta. El verdadero motor del cambio en la educación son las personas, los maestros, los estudiantes y la sociedad en general. Entonces no se trata solo de integrar la IA en la educación, sino de hacerlo de manera responsable, ética y con un enfoque centrado en el ser humano. Así es. Debemos asegurarnos de que la IA se utilice para crear un sistema educativo más justo, equitativo y accesible para todos, un sistema que fomente la creatividad, el pensamiento crítico y la colaboración. Un sistema que prepare a los estudiantes para los desafíos del siglo XXI. Un futuro donde la tecnología y la humanidad trabajen juntas para construir un mundo mejor. Y con esa visión optimista del futuro de la educación, llegamos al final de nuestra inmersión en el mundo de la IA. Espero que este viaje les haya brindado nuevas perspectivas e ideas para reflexionar. Los invitamos a seguir explorando este tema tan fascinante y a compartir sus ideas con nosotros. Y no se olviden de suscribirse a Ciencia y a nuestro nuevo podcast Hermano Ciencia Ficción para más contenido sobre el mundo de la ciencia. Nos encuentran en plataformas como Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y YouTube Music. Hasta la próxima y que la ciencia los acompañe.